estábamos hablando de formas cuadráticas, ¿ya? Dice, un caso importante de formas bilineales simétricas son los productos internos. Ya habíamos hablado de ellos, ¿ya? Entonces, ejemplo, lo voy a repetir, ejemplo, my glasses. Lo dejé en la mesa. Ok, entonces, ejemplo, este ya lo había mencionado yo, dice, un importante ejemplo de forma bilineal simétrica consiste de espacio, si es un espacio producto interno real. Espacio producto interno real. Ok. Entonces, esta forma bilineal, porque es bilineal, porque es real el espacio. Entonces, aquí, cuando yo tengo un escalar en la segunda componente, va a salir conjugado, pero la conjugación aquí no tiene efecto porque estamos en un espacio vectorial real. Así que esta es una forma bilineal y simétrica. Es forma bilineal y más aún es no degenerada. Por lo que ya mencioné, porque alfa con alfa nunca va a poder... O sea, si tengo que alfa con beta es 0 para todo beta, en particular va a ser 0 para beta igual a alfa, y alfa, alfa igual a 0, solo ocurre cuando el alfa es 0. ¿Ya? Es forma bilineal simétrica y no degenerada, tiene todas las características agradables. Forma bilineal simétrica no degenerada. Ok, excelente, ya. Y ese es un ejemplo. Entonces ahí termina el ejemplo, ¿ya? Y esto induce, motiva la siguiente definición. Definición. Una forma bilineal es positiva definida. Una forma bilineal es positiva definida. Si f de alfa, alfa es mayor que 0 para todo alfa distinto del 0. Así que este ejemplo de un espacio, de un producto interno, es un ejemplo de una forma bilineal positiva definida. Ok. Y se dice que dos vectores son ortogonales con respecto al producto interno, bla, bla, bla. Eso entonces está hablando de este ejemplo, ya, pero eso ya lo vimos. Ok, entonces vamos a decir, vamos a aplicar otra parte de la definición. Decimos que, entonces vamos a tomar prestada terminología de este ejemplo para definir qué significa que sean ortogonales. Decimos que alfa y beta son ortogonales. Profesor, diga. ¿Podría explicar por qué el ejemplo anterior, la forma bilineal es simétrica y no degenerada? Porque una de las condiciones del producto interno decía que alfa, beta y beta, alfa eran iguales salvo conjugación. O sea, beta, alfa, ¿te acuerdas de la definición? Daba eso. Era una de las condiciones de la definición de producto interno. Pero es que estamos en R. Entonces en R la barra no hace nada. Entonces, claro que va a ser simétrica. Así que es simétrica. ¿Y por qué no degenerada? Si f de alfa beta igual 0 para todo beta, entonces en particular va a ser beta, puedo elegir el beta igual a alfa. ¿Ya? Pero que eso significa que alfa con alfa es 0. Y eso ocurre solamente cuando el alfa es 0. ¿Ya? Porque la condición D de dedo en la definición de producto interno decía que esto era, en la parte de la definición D decía que esto es mayor que 0 para todo alfa distinto de 0.
¿Ya? Entonces aquí dice que es simétrica. ¿Ya? Y el hecho de que esto se cumpla solamente cuando el alfa sea 0, uno dice que esta es la condición B del corolario anterior, el corolario 2 que vimos al final de la clase anterior, tenía condiciones A, B, C. La condición A era que el rango fuera n, la condición B era esto, de que, que para todo alfa distinto de 0 existía un beta tal que esto no era 0. Entonces, si esto es 0 para todo beta, entonces el alfa es 0 por esta condición, en este ejemplo. Por lo tanto, esto implica que la condición B de ese corolario se satisface, entonces el rango es n, el rango de esta forma bilineal es n, en la forma del producto interno. Por lo tanto, uno decía en este caso, cuando el rango era maximal, se dice que la forma, el producto interno o la forma es no degenerada. F es no degenerada o no singular. Esa fue la definición. ¿Ok? Entonces ahí está, simétrica y no degenerada. Eso. Ok. All right. Entonces aquí dice, vamos a pedir prestada terminología. Decimos que alfa y beta son ortogonales con respecto a F si F alfa beta igual 0. F como alfa beta igual 0. Es simplemente extender la terminología. Pues ahora vamos a ver el teorema fundamental de esta sección. El teorema fundamental es el siguiente. Aquí voy a borrar. Entonces, hoy vamos a ver el teorema abstracto y la demostración, y mañana, en la clase de mañana, vamos a pasar a los apuntes 2 y 3 del curso para ver cómo se lleva a la práctica el teorema abstracto que vamos a demostrar ahora. Teorema, y eso mismo vamos a hacer, pero para las formas bilineales antisimétricas, vamos a hacer algo similar a lo que estamos haciendo hoy para las simétricas, pero eso va a ser la semana subsiguiente, después del receso. Es decir, el 22 y 23 de noviembre vamos a estudiar el proceso análogo, pero para formas bilineales antisimétricas. Y ahí se acaba el curso. Pero ahora vamos a hacer esto para las formas simétricas. Teorema 3. Sea B de dimensión finita. Ok. Sobre F de característica 0. En realidad lo único que... What the hell happened? Oh, this guy... Este tipo no tiene imán, por eso se cayó, se desmayó, no tiene imán, pues este es el zorrillo, ya, se desmayó. Característica 0. Característica 0. Sobre F de característica 0, es decir, que uno en realidad característica distinta de 2, que se permita dividir por 2, eso. Sea B de dimensión finita sobre ese cuerpo y sea F una forma bilineal sobre este espacio de dimensión finita sobre un cuerpo como este, de característica 0. Entonces, este teorema abstracto dice que existe. Entonces, existe una base de B tal que existe una base beta de B tal que la matriz de F en esta base es diagonal. Como ya les dije, en este libro demuestra la existencia, pero no dice cómo hallarla, esta base. Y las notas, en los apuntes 2 y 3 que yo subí, eso sí dicen cómo hallar la base. Y eso lo vamos a ver mañana. La parte práctica. Entonces hoy la parte teórica. Ok, entonces, bueno, esta demostración no es trivial, digamos, es un poquitín larga. Ya, pero despacito por las piedras vamos a ir, ya, demostración. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hallar
una beta que tenga una base, ¿no es cierto? Alfa 1 hasta alfa n, donde n es la dimensión. Debemos hallar tal que f de alfa i con alfa j sea 0 para todo i distinto del j. Sí, porque recuerden ustedes que estos son los coeficientes de la matriz, de esta matriz. Los coeficientes de esta matriz son estos números. Y lo que yo quiero es que esta matriz sea diagonal. Es decir, cuando el i sea distinto de j, que esto siempre haya 0 fuera de la diagonal. Necesito esto. ¿Okay? Y entonces vamos a excluir los casos triviales primero. Si f es la forma 0, bueno, entonces la matriz es 0 y es diagonal, pero eso es fome, ¿ya? Entonces es un caso trivial. Si f igual 0, no hay nada que demostrar. O n igual a 1, tampoco hay nada que demostrar aquí, porque si estoy en un espacio de dimensión 1, entonces la matriz es de 1 por 1 y toda matriz de 1 por 1 es diagonal. Discúlpame. Así que estos son casos triviales. Si f igual 0 o n igual a 1, el teorema es obviamente cierto. Es obvio. Profe, Dígame. ¿por qué hay que hallar, o sea, por qué hay que llegar a alfa y alfa j igual 0? Ok, porque estos coeficientes son los coeficientes de la matriz. Entonces, la matriz de f en la base P tiene estos coeficientes, por definición, ¿ya? Y yo quiero que esta sea diagonal. Y aquí tenga puros ceros. Ah, ya. Y ahora sí. Entonces, tiene que ser 0 para i distinto de j. Para i igual a j van a ser las diagonales. Entonces, aquí voy a tener, mira, f de alfa 1 contra alfa 1, y f de alfa 2 contra alfa 2. Esos no van a ser 0 en general. Capaz que hay alguno por aquí 0. Pero estos que están afuera tienen que ser todos 0, si va a ser diagonal. Entonces, cuando i distinto de j, tiene que ser 0. Eso. Entonces, fíjate que entonces es como hacíamos en el proceso de Gram-Schmidt. Buscábamos una base, digamos, de hecho, cuando el f, porque dice esto es este teorema dice para cualquier forma bilineal. Si la forma bilineal del teorema fuera aquella que corresponde a un producto interno real, entonces aquí podríamos, ya demostramos que esto sí es cierto, porque si me dan cualquier base del espacio, yo puedo hallar otra, que la voy a llamar alfa 1, alfa n, por el proceso de Gram-Schmidt, y donde el producto interno, aquí la f va a ser producto interno, donde alfa i barra alfa j sea 0, porque estoy ortogonalizando la base. Así que este teorema ya lo conocemos, ya sabemos que este teorema es cierto para un ejemplo específico, cuando la f proviene de un producto interno real, porque ya sabemos que sí existe esta base y sabemos cómo hallarla, porque el proceso de Gram-Schmidt me da las fórmulas incluso para hallar la base ortogonal, es ortogonal con respecto al producto interno. Entonces, este teorema es cierto en ese caso, pero en realidad no es necesario que la f sea un producto interno. Todo lo que se necesita es que sea simétrica, y esa es la gracia del teorema, es bien general. Ok, so, what was that? Yes. Entonces, esta era una explicación, pero aquí quedamos, que si f es 0 o n igual a 1, el teorema es obvio. ¿Para qué hago esas observaciones que son medias tontas? Porque de repente en la demostración a lo mejor hay un paso inductivo. Hay un paso inductivo que en algún momento me paso al caso obvio. ¿Entiendes? Entonces por eso es importante hacer ese comentario. Ok, so, por lo tanto, podemos suponer que f no es 0
y n es mayor que 1. Porque en uno de los dos casos ya sabemos que es trivial. Si una de las dos cosas se... Entonces, aquí hay que entrar a picar, porque si yo tengo que f de alfa, alfa es 0 para todo alfa en B, aquí ya me está sonando medio raro. ¿Qué pasa en este caso? Si f de alfa, alfa es 0 para todo alfa en B, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que Q de alfa es 0. Porque recuerden que esto era la forma cuadrática, Q de alfa. Ya. Entonces, si f de alfa alfa es 0 para todo alfa, entonces lo que estoy diciendo es que Q de alfa es 0 para todo alfa en B. Ya, pero es que yo sé que existe una manera de expresar f de alfa beta para cualquier alfa beta usando la Q. ¿Y cuál es el precio que hay que pagar? Dividir por 4. Y hacer este truco, ¿no? Entonces, es la forma, esta identidad de polarización que se llama. Entonces, si fuera cierto que Q de alfa es 0 para todo alfa, entonces esto va a ser 0, porque alfa más beta es un vector en B, va a ser 0, 0, va a ser 0. Entonces en este caso, pero fíjate que aquí uso la hipótesis de que el cuerpo no sea de característica 2, o de característica 0, mejor aún. Porque para esta forma, si no, esta identidad no es válida. Y entonces, claro, entonces el teorema podría fallar en característica 2. ¿No? Podría, no lo sé. Pero no nos interesa porque estamos trabajando en característica 0. Ok, si f de alfa alfa es 0, entonces f de alfa beta es 0 para todo beta y alfa. Para todo alfa y beta. Ya, gracias a esta fórmula. Pero eso implica que la f es 0. Pero es que ese caso ya los dejamos afuera. ¿Ya? Entonces, no puede ser porque ya estamos suponiendo que el f distinto de 0. Entonces, ¿qué contradicción? ¿Ya? Porque dejé afuera ese. No, el caso f igual a 0 está afuera. Por eso f distinto de 0 se mueve. Entonces, no puede ocurrir esto. Luego, existe un alfa. Luego existe un alfa en beta. Luego existe alfa en... existe un alfa en B. Tal que f de alfa, alfa es distinto del 0. Ok. La verdad es que este tipo no se queda quieto. Hay que ponerle un imán. Ok, so what was that? Yes. Ok. Yeah. Y esto que está aquí es lo mismo que Q de alfa. F de alfa alfa es Q de alfa. Eso distinto de 0. Por definición nomás. Ok. Entonces, CAW el subespacio, CW el espacio generado por el alfa. ¿Ya? Entonces, dice, luego existe un alfa en beta que eso ocurre. Y este alfa va a ser mi primer miembro de la base que estoy buscando. Entonces, esto es similar a lo que hicimos con el proceso de Gram-Schmidt. Okay, CW, consideramos W generado por el alfa. ¿Okay? Y ahora considero el ortogonal. Entonces, este conjunto de todos los beta en B, tales que f de alfa, beta es 0. Ahora, ortogonal en el sentido de la definición que hice anterior, porque esto de solamente hablábamos de vectores ortogonales cuando estábamos hablando de producto interno, pero como les digo, la terminología se sigue usando, y aquí son todos los vectores en beta que son ortogonales a alfa con relativo a la forma f. No hay un producto interno, una forma. Ok, pero no importa, ese es un subespacio de
por linealidad en la segunda variable, esto es un subespacio de V. ¿Ok? Y entonces, afirmación. ¿Qué es lo que estoy afirmando? Que el V es la suma directa de V con el ortogonal. ¿Recuerden qué significa esto? Que todo vector en V es en la suma de un vector aquí más uno acá, y la intersección de estos dos es cero. ¿No? El espacio es cero. Dice, ciertamente los subespacios W y W ortogonal son independientes. ¿Por qué es eso? A ver, ¿qué tan claro es eso? Veamos por qué. Dice, un vector típico en W es de la forma... entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Primero voy a escribir cualquier vector. Hagamos... primero veamos la intersección. Si me doy un beta acá, si me doy un beta en la intersección, entonces, ¿qué significa? Bueno, que está en W, así que el beta es un múltiplo del alfa, y además está en el ortogonal, mata al alfa. F de alfa, beta igual 0, pero eso significa que f de alfa, lambda alfa es 0, pero que este lambda sale fuera. ¿Ya? Y entonces, si el lambda no es 0, este tendría que ser 0, pero es que sabemos que no, porque estamos eligiéndolo así. Entonces, si va a ser 0, es porque el lambda es 0 y el beta es 0. Entonces, esto implica, todo este argumento implica que realmente son independientes, no tienen nada en común salvo el vector 0. Es un requisito para que la suma sea directa. Ya, pero falta ver que todo vector B se escribe como un múltiplo del alfa más un vector que está en el ortogonal, más algún beta para algún lambda en el cuerpo y algún beta en el ortogonal. Entonces eso es lo que falta por demostrar. Bueno, una de las cosas que falta por demostrar, ¿verdad? Y entonces aquí es donde uno recuerda la demostración del procedimiento de Gram-Schmidt. Entonces aquí vamos a encontrar un viejo amigo. Claro que la única diferencia es que las fórmulas son similares, pero no aparece un producto interno, sino aparece la F. Pero las fórmulas son similares. Entonces, sea beta, que es el que está acá, ¿cuál va a ser? ¿Cómo le llamé? B. Menos F de B alfa, partido por F de alfa alfa. Este juega el rol de la norma al cuadrado alfa. Ese vector. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál va a ser mi lambda? Este es mi lambda, porque ahí tengo lambda por alfa. Entonces ustedes ven que esto claramente, si yo paso esto para el otro lado, me va a quedar este lambda por el alfa más el beta. Este pasa para allá, que a lambda alfa más beta igual beta. Así que eso se cumple. Lo único que falta por ver es que este vector beta realmente está en el ortogonal. Ok, ¿qué significa? Que tengo que calcular f de alfa beta con ese beta y demostrar que es 0. Y esto ya lo hicimos cuando hicimos el proceso de Gram-Schmidt, porque aquí no aparecía f, aparecía el producto interno, aparecía, en vez de esto, aparecía, la fórmula era así, b menos b barra alfa, y aquí aparecía alfa alfa, ¿ya?
y esta era la norma al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto es el caso particular. Esto es el caso particular de cuando la forma es un producto interno, ¿ya? Entonces la misma idea, mismo truco de Gram-Schmidt. Ya, ¿y esto cuánto vale? Bueno, entonces va a ser a f de alfa con b menos, y este escalar sale fuera, y queda f de alfa con alfa. Se cancelan, y este menos... y aquí hay un detalle. Alfa b es b alfa. Por simetría. Entonces necesito que sea simétrica, si no, no funciona. Ya, pero da 0. Bien. Así que ahí usé la simetría, ¿ves? Usé el hecho que la característica del cuerpo no es 2, usé la simetría de la forma para demostrar eso. Y aquí hay un proceso, entonces aquí empieza un proceso de inducción, porque ahora ya tengo mi primer alfa de la base, y ahora tengo un subespacio de dimensión inferior. Este tiene 1, este n menos 1, se le aplica el proceso al ortogonal. Y entonces, si la forma, es que lo que pasa es que la forma, volvemos al caso 1, al principio de la demostración, cuando yo dije que este era el caso tonto, trivial, si la f era 0 o el n era 1, bueno, si el n, si este espacio tiene dimensión 2, aquí tengo 1 ya, y aquí tendría que tener 1. N igual a 1, se acabó la demostración, porque el caso n igual a 1 al principio era trivial. Ya, si este tiene dimensión 3, y aquí tengo 1, entonces ya tiene que dimensión 2. Entonces ahí no puedo excluir, tengo que seguir trabajando, tiene dimensión 2. Ya, pero que aquí la f la puedo restringir a este subespacio de dimensión 2. Si la f es 0 acá, estoy nuevamente en el caso trivial del principio y se acabó la demostración. Si la f no es 0 acá, puedo elegir otro vector aquí, ya no se va a llamar alfa, se va a llamar alfa 2, tal que f de alfa 2 como alfa 2 sea distinto de 0, así como el f de alfa alfa no era 0. Y entonces uno repite, inductivamente repite. Y entonces ahí va consiguiendo su base. Y es lo mismo que uno, esencialmente lo mismo que uno hace con el proceso de Gram-Schmidt. Entonces ese es el final de la demostración. Ok. Entonces, y aquí está el final oficial. Ahora, entonces, ¿qué? Llegamos ahí, perfecto. Tengo esa descomposición en suma directa. Entonces, ahora se considera F, pero restringida a este subespacio de dimensión más chica. Entonces, aquí puede ser que sea idénticamente igual a 0, y hay ejemplos donde sí ocurre, porque vamos a ver ejemplos de matrices donde aparece un 1 en la diagonal, y después el resto de la diagonal son todos 0 y el resto de la matriz todos 0. La más fome de todas las formas bilineales. Pero es legal, podría ser. Se considera esta. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora se considera la cual es una forma bilineal simétrica. Esta es una forma bilineal simétrica, pero ahora no está sobre B, está sobre este subespacio. ¿Ya? Entonces, y ahora la dimensión del W ortogonal es n-1. Por acá, ¿viste? n-1. Entonces le aplico la misma idea, repito el proceso. Podemos asumir por inducción, entonces, por inducción, ¿se acuerdan de inducción? De álgebra y geometría analítica. Por inducción, suponer el caso n-1. Voy a suponer que el ortogonal ya le conseguí. Dígame. En el libro dice la restricción de F a W ortogonal es una forma bilineal simétrica. ¿A qué se refiere con la restricción? Que significa esto, de que recuerda que la F está definida de B cruz B en F. Entonces la restricción es la misma función, pero en vez de tomar los vectores de esta bolsa, lo tomo de la bolsa más chica, el ortogonal, que es un subespacio propio del V. ¿Ya? Eso es todo.
Es la misma función, pero en vez de aplicársela a todos los vectores de V, se la aplica a los vectores que viven acá nomás. Eso. Y es simétrica porque la original era simétrica. Da lo mismo darlo vuelta. Por eso es que una forma bilineal, y aquí podríamos usar sim por simétrica. Con todas las formas bilineales simétricas. Y eso, y entonces uno aplica por inducción y entonces uno supone que ya le encontró una base a este porque tenía dimensión una menor. Así que ese tiene una base ortogonal, alfa 2 hasta alfa n. ¿Ya? Por inducción. Entonces si elegí y si defino entonces, ya tengo eso por inducción, entonces si ahora defino mi alfa 1, entonces si defino alfa 1 como el alfa con el que partí, entonces ahora tengo mi base ortogonal. Esta es la base B y satisface, porque esta era ortogonal, porque aquí todos se matan entre ellos mediante F. Ok. Ya, el tema es que aquí el autor está haciendo un poco, ¿cómo se dice? Laxo. Esa es la palabra española, laxo, así como relajado, no muy preciso, porque podría ser que esta fuera la forma idénticamente igual a 0. En ese caso, voy a tener cualquier conjunto LI funciona, porque es la forma 0, así que alfa 2 con alfa 3 son ortogonales porque la forma es 0, y por razón tonta. Ok. So, corolario. Esta es la demostración, ¿ya? Pero ustedes ven, la demostración no da un método práctico para calcular la base. O sea, no se puede esperar que nosotros no se puede esperar que nosotros encontremos la base usando este método de manera iterada. O sea, porque no es eficiente. Entonces vamos a ver la traducción de este método en forma matricial mañana, cuando hablemos de matrices. Y con matrices vamos a ver que existe un algoritmo bien rápido para hallar la base. O sea, no para hallar la base, para hallar la forma diagonal. Y la base sale como corolario del argumento. Ok, pero ahora veamos las consecuencias teóricas. Corolario. Ahí se acaba la demostración del teorema. Corolario. Entonces, sea F cualquier subcuerpo de los complejos. Es para asegurarse que tiene características 0. ¿No? Sea F contenido en un subcuerpo. Y sea A una matriz simétrica. Y sea A simétrica, es decir, igual a su transpuesta. A igual a transpuesta. Entonces, esta matriz es diagonalizable, pero no solamente es diagonalizable de la manera usual en álgebra lineal 1, que existe una P, tal que P inverso por A por P da una diagonal D, etcétera, etcétera. Existe, de hecho se puede diagonalizar, pero de manera usando una P transpuesta, no la P inversa. ¿Ya? Existe, entonces, existe una P invertible tal que P transpuesta por A por P es diagonal D. Ok. Y dice en caso de que F sea el cuerpo de los números reales, lo cual está permitido, pues un cuerpo sea. Entonces,
si F es R, la matriz P, aquí en este teorema, la matriz en este corolario, se puede elegir ortogonal. Aún no hemos definido lo que cuando una matriz es ortogonal, ¿ya? Se lo estoy definiendo ahora. Si F igual a R, la matriz P se puede elegir ortogonal. Es decir, que la transpuesta sea igual a la inversa. ¿Ya? Eso. Esa es la definición de ortogonal. Eso va a significar simplemente que las columnas... Mira, ¿qué significa esto? Que las columnas de esta matriz P transpuesta son vectores ortogonales. ¿Por qué? A ver, veamos. Porque si P transpuesta yo le escribo así, alfa 1, no quiero confundirme con la... V1, V1, P, porque estoy escribiéndolo como columna, ¿ya? Ahí, entonces estas son las columnas. V1 hasta Vn. Transpuesta, ¿ya? Y esta transpuesta es porque estoy diciendo que los vectores son verticales, ¿no? No tiene nada que ver con esta, ¿ya? Ok, alright, esa, ¿ya? Entonces, si esta yo la multiplico por, si yo hago P transpuesta por P, ¿qué va a quedar? Va a quedar V1 transpuesta, Vn transpuesta, está como columna, ¿no es cierto? Y ahora, si yo hago, esto era la expresión del P, de la transpuesta de P escrita así. Entonces, para hallar la P, yo tengo que transponer esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, escribámoslo así, a ver. Esto es A11, A12, A1N, so 1, 2, 1, 2. So, este es N1, ANN. Esa es la transpuesta y entonces la P original. La P original va a ser A11, A21. Entonces, ¿qué voy a tener? Esta que está aquí, A11, A12, A1N, AN1, ANN. Come on, NN. Aquí tengo la original, que es la P, que es la transpuesta de esto, que es la manera usual en que uno escribe una matriz. A11, A21, AN1. Esta es la P. Aquí está la P. Esta es la P transpuesta y esta es la P. Ok, so 1N y aquí viene NN. ¿Ya? Entonces, si yo hago este producto, P transpuesta por P, tiene que darme la identidad, porque estoy suponiendo que la P transpuesta es la P inversa. Entonces aquí me va a dar 1, 1, 0, 0, puro 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, este que está aquí, A11, A12, aquí viene el A21. ¿Ya? Entonces, cuando yo haga este por este, es simplemente A11 cuadrado, A21 cuadrado. Esta es la norma del V1. Y eso me va a dar 1. ¿Ya? Y cuando haga el V1 con el V2, me va a dar 0. Entonces, significa que las columnas de esta matriz las columnas son ortogonales entre ellas. Son vectores ortogonales y tienen largo 1. Porque la suma de los cuadrados da 1. ¿Ya? Eso es lo que es una matriz ortogonal. Sus columnas forman vectores ortogonales en Rn. Y no solamente ortogonales, ortonormales. Porque las normas son todas iguales a 1. Y eso se dice que se puede elegir en el caso de F igual a R. Entonces, esta identidad que está aquí toma el aspecto ya conocido, muy familiar, de que el P inverso A por P es diagonal, así como en álgebra lineal 1. ¿Ya? Ya, pero eso si F igual a R, no sabemos si en cualquier cuerpo va a ser lo mismo. Pero aquí tengo transpuesta, y esta es la identidad que voy a usar. Porque aquí dice, la matriz P se puede elegir, es decir, existe una base específica donde las columnas son ortogonales. Ahora, yo no lo sé, cuando hagamos los ejercicios prácticos mañana, yo no sé si van a aparecer siempre
siempre la P transpuesta siempre va a ser ortogonal, no lo sé, vamos a ver. No sé si el algoritmo debería, ¿ya? Pero no sé si el algoritmo me otorga siempre una matriz ortogonal. Alright, so, vamos bien. Dice, existe una matriz ortogonal, ya. Dice, sin embargo, esto no es nada aparente por lo que hemos hecho. O sea, si uno se va para atrás y trata de ver que realmente la P es ortogonal, no es evidente de las demostraciones que se han hecho. Entonces aquí viene el teorema 4. ¿Ya? Y aquí entonces el teorema y el 4 y el 5 son los importantes. ¿Ya? El 4 y el 5. Yo creo que la demostración del 5 la voy a hacer la mitadita, ¿no? A la mitad, porque la segunda parte me va a tomar demasiado tiempo pero necesito eso porque hay que calcular. No, tengo que hacerlo porque hay que calcular la asignatura. Ya, ok. So, yo espero que me alcance el tiempo, ¿ya? Si no, terminamos mañana. Pero la idea es que mañana sea una clase de más que nada de calcular ejemplos. Ok, so, apurarse. Ok, sea V, sea B de dimensión n, sea B de dimensión n. Sea B de dimensión n sobre R, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar sobre los reales. Trabajar sobre los reales. Ok. Y, wow. Yo pensé que había recargado está muy seco, ya. Me equivoqué, ¿no? Ahí ¿cómo estará? Y sea, por ahí. Y sea, come on. Y sea F una forma bilineal simétrica. Ya habíamos decidido que se iba a llamar así. Lineal simétrica BF. F una forma bilineal simétrica de rango R. Puede ser R, puede ser 1, 2, hasta N. El máximo es N, pero no tiene por qué ser el máximo. Entonces, existe una base ordenada, una base ordenadita, beta 1, beta 2, hasta beta N, ¿ya? De B, tal que beta, tal que esta matriz es diagonal. Existe una base beta, tal que esta matriz es diagonal, pero no solamente eso, y además que los elementos de la diagonal son más o menos 1. J igual 1 hasta R. Y después de R, puro 0. Y más aún, esa es la parte complicada del teorema de demostrar, la última frase. Más aún, el número de vectores beta J tales que esto es igual a 1, no menos 1, igual a 1, es independiente de la base, de la elección. De la elección de la base. Entonces esto es lo que es complicado de mostrar. O sea, si yo cambio de base, este número no va a cambiar. El número de unos que aparecen en la diagonal. Ok. Ok, este se está acabando la vida. Ya. Vamos a elegir otro borrador C. Ya. Ok. Y... oh, shoot, me equivoqué. Discúlpame, me equivoqué. Creo que me equivoqué. Bien equivocado, estoy escribiendo el teorema 5.
en vez del teorema 4. Por andar pajareando ya, vamos a tener que borrar todo esto. O sea, B, dimensión N. Oh, shoot, me equivoqué completamente. Profe, completamente. espere. Hable. Ah, no, sí, escribí el teorema 5. Me equivoqué de teorema. Profe, Ya no importa, lo vamos a reparar y después hacemos el 5. Se ve de dimensión N sobre los complejos. Este es el 4, ¿ya? Sea F una forma bilineal simétrica de rango R, entonces existe una base ordenada de B tal que. Esto es cierto, pero lo de abajo no. Están mirando la línea equivocada. Ya, eso me pasó por bajar. So, de rango R, entonces existe una base beta de B tal que 1. Esto lo tenía escrito ya. Pero ahora le vamos a poner parte 1 y parte 2. Eso ya sabíamos que es cierto que es diagonal. La matriz de F es diagonal. Y 2, sobre los complejos, yo puedo incluso darme el lujo de que estos sean todos 1. Si el J va de 1 hasta R, sí. Y 0, si el J es mayor que R. Sobre los complejos, puedo asegurarme de que la matriz sea puros 1 y ceros después del rango. ¿Ya? Y el teorema 5 dice que si yo quiero cambiar de C a R, entonces esto sigue siendo cierto, pero aquí hay una ambigüedad de que estos números podrían ser no todos 1, sino que van a haber más o menos 1. Y el resto sigue siendo 0, ¿ya? Pero pueden haber más o menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando esté en los reales, va a aparecer una ambigüedad de signo porque hay que sacar una raíz cuadrada. De ahí viene, ¿ya? Y en C, como es algebraicamente cerrado, no es necesario hacer eso. Esa es la diferencia. Ok, so, hagamos esto. Esta demostración es papita. Esta demostración es breve, ¿ya? Demostración. Ok, por el teorema 3, sabemos que existe B por el teorema anterior, ¿ya? Existe B tal que PQ, ¿ya? Tal que F de alfa I, alfa J es 0 para todo I distinto del J. Es ortogonal. ¿Ya? Entonces, y dice, y como F tiene rango R, como F tiene rango R, también su matriz lo tendrá. Entonces, la matriz de F es diagonal, porque eso es lo que dice el teorema anterior, ¿ya? Y va a tener que tener el rango igual a R, porque es el rango de F. Recuerden que el rango de F de la forma se definió como el rango de cualquier matriz que represente a F, en particular esta, con esta base. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener F de alfa 1, yes, F de alfa 1, porque estamos con esa, ¿no? Entonces, B prima, esta es distinta, ya, es otra, esta es beta, esta es beta prima. Ok, so, escribirlo bien, beta prima. Existe base B prima, porque no va a ser la beta que estoy escribiendo acá. Ok, so esta es F, come on. So F11, F alfa 2, F alfa R, todo distinto de 0, porque tiene rango R, pero después tienen que ser todos 0, porque si no, para que coincida que tenga rango R. Y aquí todo afuera es 0. Esa es la matriz. Y ahora lo único que importa es tratar de hacer estos iguales a 1. Porque lo único que sé es que son no nulos. ¿Ya? Porque ya sabemos que son miembros de una base, esto es F de alfa 1, ya habíamos visto en la demostración que uno elegía el alfa 1 igual al alfa, que este no era 0, y aquí después de este empiezan a ser todos 0 por el tema del rango. Ok, so where is this guy? Get out. Okay, so
Ya. Entonces, ¿cuál va a ser mi base beta prima? Alfa 1 partido por la raíz. Esto es como la norma, ¿ves? La raíz cuadrada de f alfa 1 alfa 1. Si el f fuera un producto interno sería la norma. Alfa r partido por raíz. ¿Y por qué existe la raíz cuadrada? Porque estamos en los complejos. Porque este es un número complejo, pero existe una raíz cuadrada. ¿Ya? Puedo elegir una raíz cuadrada. Siempre. Y f de alfa r, y estos números son no nulos, así que está permitido. Y después de este, ahora por supuesto que el resto es lo mismo nomás, pues ahí no hay que dividir por nada. Los últimos son idénticos. Entonces, este es el beta 1, este es el beta r, este es el beta r más 1, es lo mismo que el alfa r más 1, y aquí tengo el beta n, todo igual. Y esta es la beta prima. Y si tú le calculas, entonces lo que hace es que yo le calculo la matriz de f en esta base y aparecen f, pero no de alfa 1, alfa 1, sino de beta 1, beta 1. Pero aquí el beta 1 tiene una raíz cuadrada abajo y aquí también. Y sale la raíz cuadrada 2 veces y queda el cuadrado de esto. Entonces te queda f alfa 1 dividido por f alfa 1, 1. Ajá. Entonces es cierto esto. ¿Eh? Esa es la gracia. ¿Lo explico de nuevo? Sí, porque mira. Entonces, ¿por qué funciona? Porque yo tengo esta situación. Mira, lo voy a hacer con uno no, ¿ya? Profe, Diga. ¿podría explicarlo de nuevo? Ah, ¿Podría explicar de nuevo eso? ¿qué cosa? ¿Lo Eso del que beta estoy. prima? Ya es lo que voy a hacer ahora, pues. Eso. F de beta 1, beta 1. Voy a calcular. Y este es beta 1, ¿ya? El alfa 1 partido por en la definición. A ver, F de alfa 1 partido por la raíz de F de alfa 1, alfa 1. Alfa 1, raíz de F de alfa 1, alfa 1. Esa es la definición del beta 1. Este es un escalar. Sale fuera. Este también es escalar, sale fuera. Entonces, ¿qué queda acá afuera? ¿Ya? Ya, pues y este al cuadrado, aquí tengo 1 partido por la raíz al cuadrado, me queda 1 partido por f de alfa 1 por f de alfa 1, también conocido como 1. Ahí está. Ya, pues y lo mismo ocurre para todos los demás. 1, 1, 1 va a ser. Entonces la matriz de f no es la base beta, sino en la base beta prima. En la base beta es esto, pero la base beta prima es esta, 1, 1, 1, R veces. Aquí puro 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, este aquí está acá. ¿Esto de qué cosa es? Es la matriz identidad de R por R. Acá hay un 0 gordo. Bueno, no gordo, largo. Aquí hay un 0 gordo, aquí hay un 0 gordo y este 0. 0. N menos R veces. Entonces, por bloque. Entonces, por bloque va a ser. Entonces, aquí va a ser así, puro 0. ¿Ya? Es la identidad de R por R. Y el resto puro 0. Eso, sobre los complejos, sí. O cualquier cuerpo algebraicamente cerrado de características distintas de 2. ¿Ya? La clausura algebraica de F3, por ejemplo. ¿Ya? Ok. Ya, y ahora el teorema 5. El teorema 5 es ligeramente diferente, porque voy a trabajar sobre R. Y sobre R voy a tener que entrar a picar, como dijo el gaffiter. Hay que entrar a picar, jefe, son 800 lucas, hay que sacar todo el techo, ya, ok. So, F de alfa 1, van a haber algunos que sean positivos y otros que sean negativos. Entonces, los que son negativos, ahí va a tener problemas, porque ¿cómo la sacar raíz cuadrada a un número negativo por los reales? ¿Viste que el problema?
Dice, por supuesto, el teorema 4, el que acabamos de ver, sigue siendo válido si el cuerpo escalar es cualquier subcuerpo de los números complejos en el cual cada elemento tenga una raíz cuadrada. Pero no es válido, por ejemplo, sobre los números reales. Sobre el cuerpo de los números reales tenemos el siguiente sustituto del teorema 4. Y aquí tiene el teorema 5. Tiene las mismas hipótesis, ¿ya? Mismas hipótesis. Salvo lo del cuerpo, ¿no? Dimensión de V igual N. Pero la diferencia es que sobre R. Y F es una forma simétrica, bilineal, sobre R. ¿Ya? Estamos considerando el cuerpo R. De rango R. Profe, ahí dice sim. Sí. Dice sim. Sí, es simétrica. F, una forma bilineal simétrica. Sobre los reales, ¿ya? Le puse pues de puro flojo nomás, ¿ya? Para no tener que escribir lo que escriben acá, pues sea F, una forma bilineal simétrica sobre B, bla, bla, bla. ¿Okay? Y de rango R. Para acelerar un poco, ¿ya? De rango R. Ok, entonces, ¿cuál es la conclusión? Entonces, existe una base, déjame ver, ya, beta prima le vamos a tener que llamar nuevamente porque la demostración voy a usar beta, ¿ya? Existe una base beta prima, beta 1, beta 2, beta n, misma notación que en el ejemplo anterior, tal que esta matriz es diagonal, igual que antes, ¿ya? Y ahora estos ya no son 1, son más menos 1. Para J de 1 hasta R. Y para después de R son 0. Ya sabemos esa parte, es lo mismo que antes. ¿Ya? Y más aún, este número, el número de Jotas, tales que F de BJ, beta J es igual a más 1, ¿ya? Es independiente. No depende de la elección. De la elección de beta prima, de la base beta prima. Esa es la parte difícil del teorema. Así. No depende de la elección. Eso. Ok. Demostración. Existe base beta tal que la ortogonal, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Pero alfa j con alfa j distinto de 0 si el j está entre 1 hasta r. Y el f de alfa j igual a 0 para j mayor que r. O sea, 0 fuera de la diagonal, los primeros r términos de la diagonal son no nulos y los últimos n menos r términos de la diagonal son todos 0. Eso es el teorema anterior. ¿Ya?
Entonces, el problema es que en los reales no puedo yo sacar la raíz cuadrada a un número negativo. Entonces vamos a usar la misma idea del teorema de la demostración anterior, pero aquí ya no puedo tomar la raíz de f alfa j, porque esta podría no existir en los reales. Pues si este es negativo, ¿cómo va a sacar la raíz cuadrada a un número negativo? No se puede. Entonces tengo que tomar el valor absoluto, real. Recuerden que estamos sobre los reales. Así que la raíz del valor absoluto, eso sí existe, claro. Y aquí entre 1 y r. Ustedes ven lo que va a pasar. Va a ser el mismo, y el beta j igual alfa j, j mayor que r. Va a ser el mismo procedimiento, la misma demostración de antes, del teorema anterior. ¿Dónde va a estar la única diferencia? ¿Dónde va a estar la única diferencia de la demostración? Cuando yo haga el cálculo que hice en la pizarra anterior ahí, hace un ratito, hace como 5 minutos nomás. ¿Ya? Vamos a repetir ese cálculo. F de beta j, beta j. Ya, pero ahora el beta j cambió ligeramente. Ahora estoy tomando la raíz de un valor absoluto, no de la misma función, no de este valor pelado, sino que con barra. Entonces el mismo tipo de cálculo me va a dar ¿qué cosa? 1 partido por la raíz de f de alfa j al cuadrado y f de alfa j, Ja, 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 come on. F de alfa j. Ok, so, ¿qué obtengo acá? Aquí la raíz se va y me queda este valor. Partido por el valor absoluto. Ajá. Ah, pero este es un número sobre el valor absoluto, entonces puede ser, si esto es positivo, es 1. Y si esto es negativo, aquí tengo que poner un menos para sacar la barra. Entonces me va a quedar más menos 1. Y ahí está el problema, ¿ves? Más menos 1. Eso, por eso en la diagonal quedan más o menos 1. Y la parte carnuda, y me alcanza, yo creo que me alcanza para demostrar la parte difícil. La parte difícil es demostrar que ese número de vectores donde esto es más 1, eso es invariante. Es un invariante. Eso es lo que hay que demostrar, porque ese invariante es importante, porque a ustedes se les va a preguntar. Oye, que calcule la asignatura de la forma. ¿Qué significa eso, profe? Que tiene que calcular el P de todos los índices donde ese valor es 1. ¿Ya? Entonces hay que demostrar que realmente no depende de la base. Sea, no red. Profe, Llega. mañana va a hacer ejercicios. ¿Mañana va a hacer ejercicios de esto o no? Sí, mañana vamos. No ejercicio. Mañana vamos a cambiar del libro de Hoffman y Kunze a los apuntes para las pruebas 2 y 3 que yo subí a la internet, ¿ya? Y ahí aparecen cómo hallar beta, la base beta usando matrices, ¿ya? Ya. No va a ser exactamente una clase de ejercicio, ¿ya? Pero va a ser una clase donde vamos a hacer implementación práctica de todas estas cosas teóricas, ¿ok? O sea, P igual el número de J tal que F de BJ es igual a más 1. Cuando es 1, es esto por énfasis, igual a 1. Ya. Entonces debemos demostrar que este P no depende de la base. O sea, B
sea B el subespacio generado, sea B más el subespacio generado por todos estos PJ. El subespacio generado por todos estos vectores PJ donde esto siempre es igual, que tiene igual a 1. ¿Ya? Profe, Entonces, obviamente que esto que está aquí, este numerito, es la dimensión de B más. Este P es el número de J. ¡Ah! una pregunta. Ya. Aquí. Se define BJ como alfa J dividido por la raíz de FJ. En valor por absoluto. J. La raíz del valor absoluto. En valor absoluto, sí. Y Ah, luego sí, dice es. que J, perdón, dice que BJ es igual a alfa J cuando J es mayor que R. Así es, claro. Cuando J mayor que Eso R por no qué. hay cambio. ¿Y la pregunta cuál era? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Mm, Porque F de... Entonces, porque la base beta era alfa 1 hasta alfa R y alfa R más 1 hasta alfa N, ¿ya? Y todos estos, aquí F de alfa 1 distinto de 0, son todos distintos de 0, hasta el R. Distintos de 0. ¿Ah? Pero el siguiente, igual a 0. Todos los demás son iguales a 0. Entonces aquí, ya. alfa J, alfa, ¿ya? Entonces, aquí yo puedo darme el lujo de modificar estos alfa 1 hasta alfa R dividiendo por la raíz de este número o en valor absoluto o pelado, porque son nódulos. ¿Ya? O sea, puedo yo normalizar esta parte de la base. Pero esta no es necesario porque aquí Para que le dé un- la forma bilineal es 0. Así que aquí no hay problema. No hay nada que para hacer. lo- La parte de la para diagonal son 0. la Eso. cola de La los cola de la PJ matriz. es el ¿Ah? modificador. Puro 0. Ahora sí. Ah, Sí, ¿me la compra? sí, porque la parte, los beta J, cuando el J es mayor que R, no es necesario modificarlo. Se pueden hacer iguales a los alfa. Claro, porque no es necesario modificarlo porque esa es la parte donde todo es 0. Aquí estamos modificando para que la diagonal, o sea, mira, es una situación así, 1, 5, 7, 0, 0, 0, ¿ya? Y yo quiero que aparezcan puros 1 acá. Tengo que modificar este, y aquí no hay nada que hacer, pues son 0. Esa es la razón. Ya. Ok, sea B más este espacio, y entonces P es la dimensión. Y lo que hay que ver es que esta dimensión es invariante. El P más tiene la dimensión siempre fija, aunque yo cambie la base P. Y adivinen cuál va a ser este, el generado por los otros, donde este valor es menos 1. ¿Ok? Ahí tengo más y menos, la parte más y parte menos. Entonces debemos demostrar la unicidad de este valor. Entonces, notar que F es estrictamente positiva para todo alfa en B más. ¿Ya? Es decir, la forma es positiva definida en B más. ¿Por qué motivo? Porque, a ver qué va, ¿por qué motivo? Porque aquí va, si yo tengo un alfa que esté en B más, lo voy a escribir como combinación de estos betas J. O sea, va a ser lambda
So, suma lambda j, beta j, y los j varían en este conjunto, ¿no? ¿Ya? En el, no le puse nombre a este conjunto. ¿Ya? Ya, filo. Ese conjunto. Escribámoslo así. F de beta j igual 1. Es sobre el conjunto de los j donde este valor es 1. Y aquí lo mismo. Y la misma cosa. ¿Ya? Estoy tomando alfa, alfa. Y si yo hago eso, ¿qué me va a quedar aquí? Por bilinealidad, porque son ortogonales entre ellos. Me va a quedar solamente la suma de los lambda j cuadrado, este con este, 1. Así que una suma de cuadrado multiplicado por 1, porque f de pj, beta j es 1. Por acá está, es 1. Entonces esto va a ser mayor que 0 porque estamos en los reales, una suma de cuadrado, estrictamente mayor que 0. Porque si fuera 0 sería... no puede ser, porque si fueran 0, estos lambda j sería el vector alfa igual a 0. Entonces, para todo alfa, que no sea el 0, obviamente. Y si lo hago sobre el complemento, cuando lo considero estos vectores, lo que tienen menos 1, va a salir una negativa de una suma cuadrada, va a ser estrictamente menor que 0. Entonces, f de alfa, alfa es estrictamente menor que 0 si alfa pertenece a b menos, pero no es el vector 0. Eso es lo que yo sé. ¿No? Entonces, estamos definiendo ahora qué vamos a definir. Vamos a demostrar la unicidad de esa dimensión. Ok, entonces ahora falta el último pedazo. Sea B ortogonal del conjunto. No, el generado por todos los beta j, tales que f de beta j es igual a 0. ¿Ya? Es decir, esto aquí j es mayor que r, porque aquí están todos los 0. Esta es la parte degenerada que se llama. Entonces, si alfa pertenece al ortogonal acá, entonces mata a todo. ¿Ya? Porque es la parte degenerada. F de alfa, porque el beta lo puedo escribir como combinación de los beta j para j mayor que r. Entonces aquí, mira, ¿cómo lo hago? F de alfa va a estar ahí, entonces va a ser combinación de estos vectores. Eso. Y el beta aquí es arbitrario. Así que este va a ser combinación de lambda i, beta i para todo i. Igual 1 hasta n, porque es arbitrario. ¿Ya? ¿Y por qué me va a dar 0 esto? Bueno, porque beta i con beta j se matan, porque son en la base ortogonal. Entonces aquí va a sobrevivir solamente la suma sobre los j que están en este conjunto. Entonces f de beta j igual 0. ¿Ya? Y aquí va a quedar lambda j. Y aquí, si el i distinto de j, eso ya es 0, porque j distinto de i da 0. Entonces lo único que importa es que el i es igual a j. Entonces aquí va a quedar este. Esos son los que van a sobrevivir, ¿ya? Por la ortogonalidad de la base. Ya, pero que este f de beta j es 0 por definición, pues así que esto es 0. Así que esto realmente mata a todo el espacio. Por eso que se llama que el V ortogonal es el ortogonal de todo el espacio, la parte degenerada. Ya. Y entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Que el espacio P es suma directa de aquellos donde la forma es positiva definida, donde es negativa definida y donde es degenerada. Es una suma de 3 espacios de 3 subespacios. ¿Por qué? Porque el beta es una base, porque estoy usando esta base, beta 1 hasta beta n. ¿Ya? Si usando esa base, está la parte donde los valores positivos, valores negativos y valores iguales a 0. Porque en los reales, un número real o es positivo o negativo es 0. Ahí está la descripción.
Entonces, lo que hay que demostrar aquí para que ver que esta dimensión no importa de la elección de la base, entonces dice afirmación. Afirmación. Profe, Eh, profe, ya, ahí en la sumatoria, dentro del F es solo 2b sub i o un b sub i, ahí, abajo. Ahí. no, J nomás, po, un solo J. B Porque yo sub dije j los que, dos. O uno. claro, porque si el I no es J, se matan, porque BJ y beta I son ortogonales. Recuerda que es una base ortogonal, Ya, entonces ahí queda f de b sub j, b sub j. correcto. Ya. Porque no tengo para qué considerar los productos beta 1, beta 2, por ejemplo, porque yo sé que se matan entre ellos. Entonces, lo único que sobrevive de la suma son los beta 1, beta 1, beta 2, beta 2, etc. Con el mismo índice, ¿cachai? Porque se van matando. Sí, sí, sí. Eso. Pero lo que pasa es que queda beta J, pero estamos sumando sobre aquellos donde esto es cero, por eso es cero. Ok. Alright, afirmación. Si W es un subespacio de D, tal que F es positiva definida, ¿qué significa eso? Que F de alfa, alfa es mayor estricto que cero. Eso salió muy feo. F de alfa, alfa mayor que cero para todo alfa en W. Si W es un subespacio tal que F es positiva definida sobre W, es decir, esto ocurre, ¿ya? Entonces, son independientes. Estos tres subespacios son independientes. ¿Ya? Es decir, si yo tengo una suma, ¿ya? Es decir, si tengo un vector alfa aquí, un beta acá, un gamma acá, y la suma de los tres es cero, es porque cada uno es cero. Eso significa que sean independientes. Y así son independientes. Voy a elegir entonces, y supongo que tengo esa suma igual a cero. Es decir, tengo un alfa que vive aquí, un beta que vive acá, un gamma que vive acá, y la suma de los tres lo estoy suponiendo igual a cero. Yo quiero demostrar que los tres son cero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, por lo siguiente, porque... Bueno, ¿esto por qué es cero? Porque este número, esto que está aquí es cero, porque estoy suponiendo que esto es cero. ¿Ya? Esto es cero. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Va a quedar f de alfa alfa más f de alfa beta más f de alfa gamma. Pero es que el gamma está en el ortogonal. El gamma mata a todo. Así que este compadre es cero, porque el gamma mata a todo, está en el ortogonal. Y entonces aquí tengo, esta igualdad me dice que f de alfa alfa es menos f de alfa beta. Yes. Ok. Y también voy a obtener algo similar si yo hago, en vez de alfa, pongo el beta ahí. Aquí va a quedar f de beta, pero el beta alfa es lo mismo que alfa, ya, pero escribamos así mejor, ¿ya? Y más f de beta beta. Y después cero, porque el gamma mata todo. Y entonces voy a obtener esta igualdad y también voy a obtener esta igualdad. Pero es que es simétrica, así que es lo mismo que menos f de alfa beta. Estos son iguales. Entonces, ¿qué implica? Que f de alfa alfa es lo mismo que f de beta beta. Y aquí ya tengo un problema porque este es mayor que cero.
y este es menor que 0, porque el beta vive en la parte negativa. Entonces, ¿cómo puedo obtener eso? Bueno, son mayor o iguales, menor o iguales. La única opción es que ambos sean 0. ¿Sí? Pero es que si son 0, ambos, como alfa es mayor que 0, para todo alfa distinto de 0, entonces la única opción es que el alfa sea 0 y el beta también. Y si el alfa y el beta son 0, entonces el gamma también es 0. Entonces son independientes, es cierto. Ok. Son independientes. Ok. Y para finalizar, 5 minutitos me quedan 5. ¿Cómo? W igual. Como P igual. B más, suma. B menos, suma. B ortogonal. El lápiz también murió. Se me están muriendo todos. Como eso ocurre, y además yo demostré que W, B menos y B más y B ortogonal son independientes, ya cualquier combinación suma entre ellos da 0 y la trivial, ¿ya? Entonces vemos que esto implica que la dimensión de W es menor o igual que la dimensión de B más. ¿Sí? Por ser independientes, por esta descomposición en suma directa. Entonces dice, ¿qué concluimos? Que si W es cualquier subespacio de B sobre el cual F es positiva definida, entonces la dimensión de W no puede exceder a la dimensión del B más. ¿Ya? Entonces, si beta 1 es otra base, es decir, si cambio de base, si es otra base que satisface las condiciones del teorema, vamos a tener subespacios correspondientes B1 más, B1 menos, B1 ortogonal, ya, y que podrían ser distintos a los anteriores porque están definidos con respecto a la base beta 1, pero el argumento anterior demuestra que tomando W como este, que la dimensión de B1, porque la F es positiva definida acá, entonces por este argumento voy a obtener esto. Al cambiar la base, ya, pero se puede repetir el argumento tomando esta como la original y la beta como la segunda. Entonces voy a tener la desigualdad opuesta. También. Cambiando el punto de vista. ¿Cachai? Entonces, ¿qué se concluye? Que tienen que ser iguales. Entonces, esto implica que la dimensión de B más es lo mismo que la dimensión del mismo espacio, pero definido con relativo a la otra base. Es decir, no depende de la base. Por lo tanto, ahí se termina la demostración. Ok, y mañana vamos a... Ya estoy muy muerto de cansado, así que aquí termino, pero me queda media página para definir nomás. ¿Cómo se le llama al P? ¿Cómo se le llama a la diferencia? Y eso, y ahí se acaba, y ahí empezamos a trabajar con la guía, con los apuntes 2 y 3, de cómo encontrar la B usando diagonalización por congruencia. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer mañana. ¿Ok? Y después podemos tener una clase extra de ejercicio la próxima semana, donde podemos seguir trabajando y no hay problema. Pero eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Ahora puedes dejar de grabar.